Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales y en este video analizaremos el libro Física 2 del autor C.R. Szymanski. Carga eléctrica y estructura de la materia. Cuando se carga una barra frotándola con piel o con seda, no hay cambio visible alguno en la apariencia de la barra. En consecuencia, ¿qué es lo que en realidad le ocurre a la barra cuando se carga? Para responder a esta pregunta antes es necesario examinar con detenimiento la estructura y las propiedades eléctricas de los átomos, los componentes básicos de la materia ordinaria de toda clase. La estructura de los átomos se puede describir en términos de tres partículas: el electrón con carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón que no tiene carga. El protón y el neutrón son combinaciones de otras entidades llamadas quarks, que tienen cargas equivalentes a 1/3 y 2/3 de la carga del electrón. No se han observado quarks aislados, y existen razones teóricas para pensar que en principio es imposible observar un quark solo. Los protones y los neutrones de un átomo constituyen un centro pequeño y muy denso, llamado núcleo, con dimensiones del orden de 10 a la menos 15 metros. Alrededor del núcleo están los electrones, que se despliegan hasta distancias del orden de 10 a la menos 10 metros con respecto al núcleo. Si un átomo tuviera un diámetro de unos pocos kilómetros, su núcleo sería del tamaño de una pelota de tenis. Los electrones con carga negativa son retenidos dentro del átomo por las fuerzas eléctricas de atracción que ejercen sobre ellos el núcleo con carga positiva. Lo que mantiene los protones y los neutrones dentro de los núcleos atómicos estables es una interacción de atracción denominada fuerza nuclear fuerte, que vence la repulsión eléctrica de los protones. El alcance de la fuerza nuclear fuerte es corto y sus efectos no se extienden mucho más allá del núcleo. Las masas respectivas de las partículas individuales, con la exactitud con la que se conocen hoy en día, se muestran en la siguiente tabla. Los números entre paréntesis son las incertidumbres de los últimos dos dígitos. Adviértase que las masas del protón y del neutrón son casi iguales y equivalentes a alrededor de 2000 veces la masa del electrón. Más del 99% de la masa de cualquier átomo se concentra en su núcleo. La carga negativa del electrón tiene, dentro de los límites de error experimental, exactamente la misma magnitud de la carga positiva del protón. En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones del núcleo, y la carga eléctrica neta, la suma algebraica de todas las cargas, es exactamente 0. El número de protones o de electrones de un átomo neutro es el número atómico del elemento. Si se separa uno o más electrones, la estructura restante con carga positiva es un ion positivo. Un ion negativo es un átomo que ha ganado uno o más electrones. Esta ganancia o pérdida de electrones se conoce como ionización. En resumen, un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que de protones. Un ion positivo tiene un déficit de electrones y un ion negativo tiene un exceso de electrones. Cuando el número total de protones de un cuerpo macroscópico es igual al número total de electrones, la carga total es 0 y el cuerpo en conjunto es eléctricamente neutro. Para proporcionar a un cuerpo una carga negativa en exceso, se puede ya sea agregar cargas negativas a un cuerpo neutro o quitar cargas positivas a ese cuerpo. De manera análoga, se obtiene una carga positiva en exceso, ya sea agregando carga positiva o quitando carga negativa. En la mayor parte de los casos se agrega o se retiran electrones con carga negativa y de gran movilidad. Y un cuerpo con carga positiva es aquel que ha perdido parte de su complemento normal de electrones. Cuando se habla de la carga de un cuerpo, siempre se trata de su carga neta. La carga neta es en todos los casos una fracción muy pequeña, típicamente no mayor de 10 a la menos 12, de la carga positiva o negativa total del cuerpo. En lo antes expuesto están implícitos dos principios muy importantes. El primero es el principio de conservación de la carga. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas de cualquier sistema cerrado es constante. Si se frotan una barra de plástico y un pedazo de piel, ambos inicialmente sin carga, la barra adquiere una carga negativa, puesto que toma electrones de la piel, y la piel adquiere una carga positiva de la misma magnitud. Por consiguiente,
La carga eléctrica total de los dos cuerpos juntos no cambia. En todo proceso de carga, esta no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere de un cuerpo a otro. Se considera que la conservación de la carga es una ley de conservación universal. Jamás se ha observado indicio experimental alguno de una violación a este principio. Incluso en las interacciones de alta energía, en las que se producen y se destruyen partículas, como la aparición de pares electrón-positrón, por ejemplo, la carga total de cualquier sistema cerrado es exactamente constante. El segundo principio importante es que la magnitud de la carga del electrón o del protón es una unidad natural de carga. Toda cantidad observable de carga eléctrica es siempre un múltiplo entero de esta unidad básica, y se dice que la carga está cuantizada. Un ejemplo conocido de cuantización es el dinero. Cuando se paga en efectivo por un artículo en una tienda, es necesario hacerlo en incrementos de 1 centavo. El efectivo no se puede dividir en cantidades de menos de 1 centavo, y la carga eléctrica no es divisible en cantidades menores que la carga de un electrón o de un protón. Las cargas de los quarks, de 1/3 y de 2/3 de la carga del electrón, probablemente no sean observables como cargas aisladas. Por tanto, la carga de cualquier cuerpo macroscópico es siempre cero o un múltiplo entero positivo o negativo de la carga del electrón. La comprensión de la naturaleza eléctrica de la materia nos permite discernir muchos aspectos del mundo físico. Los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas se deben a interacciones eléctricas entre los átomos. Entre ellos se cuentan los fuertes enlaces iónicos que conservan unidos átomos de sodio y de cloro para formar la sal de mesa, y los enlaces relativamente débiles entre las trenzas de ADN que contienen el código genético de nuestro organismo. La fuerza normal que ejercen en nosotros la silla en la que nos sentamos tiene su origen en las fuerzas eléctricas entre las partículas con carga de los átomos de nuestras asentaderas y los átomos de la silla. La fuerza de tensión de un hilo estirado y la fuerza adhesiva del pegamento se deben igualmente a las interacciones eléctricas de los átomos. Esto ha sido todo por ahora. Se agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.